Germain Baca es uno de los miembros más importantes en la corporación. Actualmente es el primer y único líder presidencial platino hispano, fundador de nuestra oportunidad financiera en México, miembro del Chairman's Club y también del Club del Millón de Dólares. Ha escrito una docena de libros sobre nuestra industria. Te invito a escucharlo atentamente. Este reportaje del periódico La República, que digamos que es una versión en español del reportaje de la revista Nature, que digamos que es una de las guías médicas pues más importantes, o las referencias médicas más importantes a nivel mundial, es súper interesante y comienza con una pregunta. Dice: ¿sabes que en tu interior habitan millones de vidas? Yo le añadiría algo: ¿sabes que tu cuerpo son millones de vidas? O sea, técnicamente tu cuerpo no es tu cuerpo, tú tienes un potencial, tú tienes vida, pero se consideraba que nuestro cuerpo es nuestra herramienta biológica, pero esa herramienta biológica está formada por trillones de seres vivos e inteligentes. Ahí está el asunto. Dice: ¿sabes que en tu interior habitan millones de vidas? Que éstas se manifiestan a su exterior y dan forma, color, salud o enfermedad a los cuerpos de cualquier persona o cualquier organismo. Serias investigaciones en Europa y Estados Unidos indican que todo ser vivo, interna y externamente, albergan trillones de vidas que sienten y piensan y hablan entre ellas. El diccionario de la Real Academia Española define cada una de estas vidas así: unidad fundamental de organismos vivos, generalmente de tamaño microscópico, capaz de reproducirse de forma independiente. Se trata de un hallazgo extraordinario que podría cambiar la ruta de curar las enfermedades de su cuerpo. Son millones de células las que componen, yo diría miles de millones de células, cada una con su propia forma de pensar, con su propio criterio, identidad, carácter y emociones. Incluso podemos asegurar que las células sienten, asegura una investigación publicada en Nature, la cual es parte de un descubrimiento más amplio hecho en la retina de los ratones, que pueden ayudar a explicar cómo los mamíferos mantienen su visión estable y sostienen su equilibrio a medida de que se mueven. Destaca el autor principal, David Berson, profesor de neurociencia de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, en Estados Unidos. Dice: otro científico, el profesor Brian Ford, biólogo y escritor, que actualmente es presidente de la Sociedad de Cambridge para la aplicación de investigación científica, dice: las células poseen inteligencia, se expresan, se comunican, interactúan y toman decisiones independientes. Esto, según el Dr. Ford, dice, tiene implicaciones inmensas, enormes, para contrarrestar enfermedades como el cáncer. Según Ford, incluso podemos escuchar las células hablando entre sí. El sonido grabado en el laboratorio por este profesor es una prueba de que las neuronas se comunican. Sí, unidades mínimas de cada organismo capaces de actuar de manera autónoma, o sea, independiente. Todos los seres vivos están formados por células, y en general se acepta que ningún organismo es organismo si no tiene al menos una célula. De acuerdo con las investigaciones y teoría de Ford, se cree que cada célula es un organismo complejo, capaz de tomar decisiones de forma individual. El argumento es radical y controvertido, porque lo que piensan los científicos hasta ahora es que solo las colonias o grupos de organismos son capaces de llevar a cabo conductas inteligentes, o sea, refiriéndose, por ejemplo, a las bacterias, ¿no? La importancia de estos hallazgos es que la biología estudia las células en función de su constitución molecular y la forma en que cooperan entre sí para construir organismos muy complejos como el ser humano, y así comprender cómo funciona el cuerpo. O sea, tu cuerpo fue formado por trillones de células que decidieron formar tu cuerpo, y que cuando hay una enfermedad en tu cuerpo, ellas lo consideran como una enfermedad a su comunidad, no a ti.
¡Qué cosa tan hermosa! Las células pueden pensar y hablar. Sin duda, esta teoría podría tener importantes implicaciones en el estudio de enfermedades, como explica el Dr. Ford. Por ejemplo, el cáncer que ahora intentamos curar, matando a las células cancerosas, destruyéndolas con sustancias químicas y radiación. Pero si entendiéramos la lógica de la comunicación de las células, podríamos llegar a convencer a las células o informarles que hay una célula que está creciendo demasiado. Tal vez ellas podrían llegar a decirle: estás creciendo demasiado, ya no crezcas más. Entonces también podríamos restaurar químicamente esa respuesta para que se detuviera la enfermedad. En otras palabras, podríamos decir que las células delincuentes que están en nuestro organismo las podemos hacer que se vuelvan a comportar de forma normal, con el simple hecho de mejorar la comunicación entre ellas. Si se lograra de esta forma educar a las células para que gocemos una mayor calidad de vida, una vida más saludable, entonces tendríamos una nueva ciencia que pudiera convivir con el ser humano y sus procesos. ¿Qué les pareció lo que estamos leyendo para ustedes? Ahora quiero leerles otra información muy interesante. Dice: nuestras células emiten sonidos. Las células de nuestro cuerpo no solo emiten sonidos, sino que también las interpretan. Estos sonidos son comunicación entre ellas. Incluso podríamos decir que esos sonidos podrían ayudarnos a diagnosticar el cáncer. Investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles ya habían estudiado células de la levadura de cerveza, descubriendo que sus paredes celulares vibraban a un ritmo de 1000 pulsaciones por segundo. Estos movimientos transformados en sonido crean lo que los científicos han descrito como un sonido de alta frecuencia, el equivalente a 2 octavas por encima de la nota do en un piano. Lo responsable de estas vibraciones son los motores moleculares que transportan las proteínas por el interior de la célula. Obtener sonidos de la célula humana ha sido un poco más complejo que obtener el sonido de otros animales. Pero podemos decir que está más que comprobado que las células emiten un quejido cuando reciben demasiada luz. Así que si usted está en un lugar con demasiada iluminación o ruido, sus células gritan, realmente emiten sonidos de estrés, de angustia, de preocupación. ¿Les suena interesante? Entonces, ¿cómo reacciona las células de su cuerpo cuando usted está enojado, está estresado, cuando usted está atrapado en el pasado, sufriendo por cosas que ya no existen? ¿Cómo funcionarán las células? Mi pregunta es verdaderamente algo que me encantaría si se pudiera responder. Esta propiedad la están aprovechando Richard Snook y Peter Gardner, biólogos de la Universidad de Manchester, para detectar un cáncer. Para llevar a cabo sus experimentos, bombardearon células de próstata humana con rayos infrarrojos y los micrófonos percibieron miles de notas simultáneas generadas por las células. El análisis estadístico de estos sonidos podría ser muy significativo, y tal como señala Gardner, la diferencia entre una célula sana y una cancerígena es la misma que hay entre dos grandes orquestas interpretando melodías al mismo tiempo, solo que la orquesta cancerígena, la tuba, desafina horriblemente, y las células sanas verdaderamente son una melodía. Ahora están intentando perfeccionar la técnica para conseguir reemplazar los actuales test de detección prebiótica de cáncer de próstata, que son poco fiables. Luego, pues hay otros reportajes. Que vibraciones y burbujas de sonido del ADN son esenciales para la vida. Investigaciones de la Universidad de Glasgow, en Reino Unido, que por cierto, no sé si ustedes sepan que uno de nuestros principales doctores, uno de nuestros principales médicos, el doctor Stephen Boyd,
pues se graduó en la Universidad de Glasgow. Dice que estos investigadores han detectado ondas de sonido en el ADN imperceptibles por el oído humano que recorren toda su estructura. En determinados puntos se produce una ampliación y se rompen algunos enlaces de doble hélice, lo que abre un hueco para que puedan entrar enzimas de la transcripción y replicación a realizar su trabajo. Desde que se descubrió el ADN, los científicos tratan de descifrar los misterios de la transmisión de la vida. Uno de los aspectos claves en este proceso es saber cómo acceden las enzimas al interior de la doble hélice para realizar la replicación de esta biomolécula esencial y su transcripción, o sea, expresión en los genes de proteínas. El equipo de la Universidad de Glasgow en Reino Unido, en el que ha participado el español Mario González Jiménez, acaba de descubrir la existencia de ondas de sonido que recorren la hebra de ADN, pero con esa frecuencia de unos pocos terahercios, es decir, 1.000 millones de veces más altas de lo que el oído humano o lo que el oído del perro podrían oír. Además, el extraño mundo de la mecánica cuántica también está detrás de las vibraciones sonoras deslocalizadas. Cuando estas ondas recorren regiones concretas del ADN, donde hay determinadas secuencias de nucleótidos que modifican localmente su rigidez, se ven amplificadas por resonancia y provocan la ruptura temporal en los enlaces débiles que unen a las hebras, comenta el doctor González Jiménez. De esta forma se crea un hueco de doble hélice que aprovechan las enzimas responsables de la transcripción y replicación para acceder a la información y comenzar su cometido. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Porque la realidad es que si esto que están descubriendo los científicos actualmente llega a una comprobación, como ya está más que comprobado la glicobiología y los procesos de comunicación de las células, los procesos químicos de comunicación celular, el cómo las células utilizan glicoformas o una serie de antenitas para comunicar químicamente la información a las demás células. Pero si aunado a esto que ya está comprobado, se logra demostrar que también emiten sonidos y que cuando una célula está triste emite un sonido, cuando está asustada emite otro sonido, cuando está alegre emite otro sonido, que también pueden interactuar entre ellas. Esto significa que si una célula está triste, otra célula le puede dar comunicación para elevar su estado de ánimo. Si se puede demostrar que nuestras células son inteligentes, que tienen procesos creativos, que tienen iniciativa, que tienen un criterio propio y una personalidad propia, entonces estaremos hablando de un mundo mágico, de un mundo espectacular. Y ahí es donde podemos captar que la comunicación entre las células es el futuro de la salud, es el futuro del ser humano para crear su propia salud, para crear un equilibrio. Estamos en la punta, estamos colocados en la parte más elevada de la ciencia y de los descubrimientos. Siéntanse orgullosos todos ustedes de participar en la única empresa visionaria que existe en el mundo de glicobiología y de gliconutrición. Siéntanse parte del avance, no nada más de estos descubrimientos, sino de las soluciones equilibradas para que el ser humano vuelva a tener la alimentación correcta, que vuelva a tener el fortalecimiento de su organismo, que vuelva a recuperar el estado de bienestar y de salud. Siéntanse privilegiados de poder consumir productos que le van a ayudar a estar bien. Y con esto estamos dejando la pseudo ciencia nutricional, y digo pseudo porque en la industria que nosotros estamos, la mayoría son piratas, la mayoría no son reales, son productos maquilados, sin ninguna investigación, sin ningún proceso, sin ninguna certificación, sin ningún análisis, sin ningún cerebro privilegiado detrás de la investigación.
están hechos para venderse y ya, son marketing. Siéntanse privilegiados de contar con médicos como el doctor Stephen Boyd, miembro de la Real Academia de Medicina Europea, el doctor Steve Nguyen, uno de los 100 médicos más importantes en el planeta entero, y así como la doctora Alcita Lavi, así como Francesco Marotta, todos los científicos que desarrollan Manatec y que han hecho que lleguemos a este punto de decir verdaderamente somos un cuerpo mágico, y esa dulce comunicación de las células que comienza con todos los procesos de investigación del doctor Bill McAnally, pues hoy siguen avanzando y la ciencia nos da la razón. Hay que hacer que nuestras células hablen, que se comuniquen, que avisen, que trabajen y que se equilibren. Ahora, ¿qué te toca a ti? ¿Y qué me toca a mí? Seguir consumiendo el producto, seguir dándole a nuestro cuerpo lo que necesita para que nuestras células tengan vida, para que nuestras células tengan la nutrición correcta, para que nuestras células tengan la capacidad de protegerte, defenderte. Seguir consumiendo los productos, pero también mejorando tu actitud contigo y hacia ti, mejorando tus pensamientos, dándole una mayor calidad a tus emociones, dándole un sentido proactivo a tu vida, sabiéndote agradecer, sabiéndole agradecer a tu propio cuerpo, sabiéndole reconocer a tu organismo su infinita inteligencia, su infinita capacidad, su infinito poder. Y ¿por qué no? Como decía el doctor Emoto, que hizo las investigaciones de las formaciones del agua, donde encontró que el agua reaccionaba según las emociones y la información que los demás vertían en ella, y mostró que cuando se agredía o se portaba de forma hostil una persona frente al agua, se generaban ciertas modificaciones, ciertas estructuras deformes, feas, desequilibradas, y que cuando al agua le agradecías o expresabas cosas bellas, se producían figuras verdaderamente hermosas y estéticas. Así como él lo decía, entonces ¿por qué no aprendemos a darle gracias a la vida, gracias a Dios, gracias a lo que tú creas, gracias al entorno, gracias a tu organismo, que ya vimos no es un cuerpo, sino es un universo de seres inteligentes trabajando por ti y para tu potencial? Eso sí nos toca hacerlo, darle agradecimiento a todo y a todos los que nos rodean, pero principalmente darle amor a nuestro organismo, más en las etapas de enfermedad y de dificultad, darle amor a tu cuerpo, expresarle amor a tu cuerpo. Y una de las formas de expresarle amor, evidentemente, es dándole la nutrición que él necesita. Dime qué te pareció la información que escuchaste. Te mando un abrazo.